¿Lo tiene? Los que tienen Biblia, Lucas capítulo 1. ¿Listo? Ok, dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera al santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ok. Voy a predicar con teléfono hoy porque mi tablet no quiso, no quiso funcionar el archivo, así que no crea, como siempre le digo en los estudios bíblicos, no crea que estoy viendo WhatsApp, por favor. Ok, vamos a leer ahora en Reina Valera los versículos 6 y 7 de Lucas capítulo 1. Dice, ambos, hablando de Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. Diga conmigo, justos. Ok, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, diga, pero, no tenían hijos. Diga conmigo, no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ok, estos versículos 6 y 7, cuando los leemos, parece un poco contradictorio el uno con el otro, ¿verdad? Porque el 6 nos dice que Zacarías y Elizabeth eran gente justa, la palabra justa, cuando usted la ve en la Biblia, significa que era aprobada por Dios. Gente que amaba al Señor, que Dios le veía con favor, ¿verdad? Eran gente justa, gente irreprensible. Vimos la Nueva Traducción Viviente que decía gente cuidadosa de cumplir los mandamientos del Señor, gente que estaba buscando al Señor con seriedad. ¿Me están entendiendo? En serio. Tanto Zacarías como Elizabeth eran justos e irreprensibles delante de Dios. Eso lo dice el versículo 6. Pero el versículo 7 dice que a pesar de esto, se utiliza la palabra pero, Elizabeth y Zacarías no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ya eran ancianos. Cuando nosotros leemos esto es un poco contradictorio, porque normalmente nosotros consideramos que si estamos buscando a Dios con seriedad, que si nos estamos esforzando por cumplir su palabra, ¿cómo nos puede venir o puede permanecer en nuestras vidas la esterilidad, ¿verdad? Recuerde que la esterilidad en la Biblia era considerada una gran afrenta. Por eso es que usted ve más adelante que dice, bondadoso es el Señor que me ha librado de esta vergüenza. Se consideraba una maldición de Dios la mujer que no podía dar a luz o la familia que no tenía hijos. Se consideraba que no estaban bien delante del Señor. Esto era una consecuencia de sus pecados, imagínese usted. Entonces, es un poco contradictorio que buscaban al Señor, amaban al Señor, le obedecían. Sin embargo,
había, escúchame bien, un área de esterilidad en sus vidas. Diga, un área de esterilidad en sus vidas, ¿ok? No le estoy diciendo que Zacarías y Elizabeth no les iba bien en nada. Al contrario, por ejemplo, la Biblia nos dice el gran honor que ellos tenían, que ambos eran de la familia de Aarón, ambos venían del linaje sacerdotal. Vemos que Zacarías se le concedió la oportunidad de servir ministrando el incienso, que vamos a ver más adelante era uno de los privilegios más altos entre los sacerdotes que oficiaban o que fungían como sacerdotes. La parte de colocar el incienso era una de las más estimadas y le tocó esto pues, a Zacarías. Tenía un gran honor en este sentido. También vemos, por ejemplo, que cuando la Biblia dice que ya eran de edad avanzada, significa que eran gente también bendita en el área física, eran gente longeva, sana, con fuerzas. ¿Correcto que esto también es bendición? Estoy tratando de explicarle por ahí lo que puedo ver, que ellos eran gente bendita, ¿ok? A pesar de lo que se estigmatizaba o se creía que la esterilidad era una maldición, realmente la bendición de Dios estaba sobre ellos en general. No es que no les fuera bien, no es que no prosperaran en ningún área, es que había, repita conmigo, un área de esterilidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros también podemos estar en la situación de Zacarías y de Elizabeth. Estamos buscando a Dios, ¿verdad? El favor del Señor está sobre nosotros, ¿verdad? Di amén. ¿Quién cree que el favor del Señor está sobre usted? Yo creo que está sobre mí. Aleluya. Vemos la bendición del Señor sobre nuestras vidas, vemos cómo prosperamos en diferentes áreas, pero, y es que la Biblia dice pero a pesar de todo esto, puede que en nosotros haya un área, perdóname por especificar tanto, por hacer tanto énfasis, un área de esterilidad, un área infructuosa, un área que no logramos conquistar, un área que nos sigue dando trabajo, que nos sigue dando problemas, un área que sigue en tinieblas, un área que nos sigue cautivando o esclavizando a algo, un área que está seca, que no produce, que no avanza, que no cambia, en la que no hay transformación, una área que no he logrado conquistar, sobre la que no he tenido victoria. ¿Me está entendiendo? A pesar de que veo la bendición de Dios en mi vida, puede que tengamos un área de este tipo, así como la tuvieron Zacarías y Elizabeth. Y esto, a esta área de esterilidad en nuestras vidas, es que Dios quiere hablar hoy. Porque en ocasiones nosotros nos conformamos con vivir una vida en general de bien, y nos acomodamos a esas cosas dentro de nosotros que no están bien y que le dan terreno a nuestro adversario y que nos roban parte de la abundancia de vida que Dios ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y el Señor no quiere esto. Es como si parte de lo que Él hizo en la cruz se estuviera perdiendo, ¿me entiende? Porque la Escritura dice que consumado fue. Cuando dice consumado fue, significa que fue completo, que el pago fue completo y por ende, como dice la Biblia, toda bendición espiritual es nuestra. El Señor nos ha bendecido, esto está en tiempo pasado, con toda bendición espiritual, porque ya se pagó un precio completo para que nosotros disfrutemos de total bendición, de total libertad, de total sanidad, de total conquista, ¿ok? Pero somos nosotros los que a veces nos acomodamos, nos acostumbramos, hacemos pacto con estas cosas y le decimos, bueno, si tú no me molestas tanto, yo no hago nada contigo, o mejor voy a ver lo bueno que hay en mi vida y me voy a olvidar de esto que no está bien, ¿ve? Pero el Señor quiere decirnos hoy, quiero tocar esa área. Quiero ministrar a esa área, quiero libertar esa área que por muchos años tú has guardado, que por muchos años has sufrido de la decepción, de decir, tantos años han pasado y no ha pasado nada, bueno, ya no va a pasar nada, pero hoy vamos a ver que a las áreas que tú has renunciado, Dios no ha renunciado a ellas aún. Amén. Y que lo único que le está deteniendo al Señor es tu voluntad, es tu decisión, que tú decidiste que Dios no tocara más esa área, que eso lo ibas a olvidar y que lo ibas a enterrar, pero no es la intención de Dios. El Señor quiere que tú disfrutes de victoria en cada área de tu vida, porque ya pagó un precio completo. Amén. Ok, entonces vamos a estudiar este evento de Elizabeth y Zacarías para ver qué tiene que decirnos Dios con respecto a esta área de esterilidad. Amén. Y creo que el Espíritu Santo le va a empezar ya a ministrar cuál es esa área, ¿verdad? Probablemente ya a algunos les cruzó algún pensamiento de cuál puede ser esa área que está dando problemas, que sigue en tiniebla, que no hemos podido conquistar.
téngala ahí en mente porque el Espíritu Santo quiere ministrar a eso. Amén. Ok, el versículo 8 y 9, vamos a leerlo, Reina Valera, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Ok. En este momento, Zacarías entrando al templo para ofrecer el incienso, él no lo sabía, nosotros lo sabemos porque sabemos el final de la historia, pero imagínese él, ¿verdad?, sin saber lo que ocurriría, estaba a punto de tener un encuentro sobrenatural con Dios o con un enviado de parte del Señor. Estaba a punto de recibir una palabra y un milagro anclado a esa palabra que cambiaría su vida para siempre. Él estaba a punto de encontrarse con ese Dios y con esa presencia que lograría ministrar vida a esa área de esterilidad, que quebrantaría la maldición de la esterilidad, que le traería el fruto que tanto él había anhelado. Él estaba a punto de tener ese encuentro, ese toque, vamos a decirlo así, ese toque milagroso que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Porque a veces vemos esas áreas en nuestras vidas y decimos, yo lo que necesito es un toque milagroso, ¿verdad? Así decimos nosotros. ¿Cómo lo traducimos? Yo creo que necesito que alguien ore por mí, ¿verdad? Yo necesito que la pastora Lida venga y me ponga las manos para yo ser libre. De alguna forma nosotros esperamos un toque milagroso de Dios. Lo que necesito es que Dios baje del cielo, que haya un gran estruendo, que el mismo Jesús o el mismo, qué sé yo, me toque, haga algo. Bueno, en ese punto estaba Zacarías. Algo espectacular iba a suceder allí. Algo que le iba a liberar de su carga. Ahora, ¿qué estaba haciendo Ezequías? Es la buena pregunta. Porque yo no puedo obligar la intervención de Dios, ¿verdad? Yo no puedo obligar a que hoy sea el día en que Dios haga algo por mí, en el que Dios me liberte. No puedo hacer eso, ¿verdad? Pero hay algo que yo puedo hacer. Y es hacer lo que me toca, lo que me corresponde como hijo, como creyente. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Usted lo vio allí. Dice el versículo 8, aconteció. ¿Cómo aconteció? Los sucesos que se van a describir, el que el ángel se presentara, la palabra, la promesa del nacimiento de Juan, el quebrantamiento de la esterilidad sobre Elizabeth, todo esto que aconteció ¿cuándo? Dice, aconteció que ejerciendo, aconteció en el momento en el que Zacarías estaba ejerciendo, ¿qué dice? El sacerdocio delante de Dios. ¿Tú lo viste? ¿Qué es esto? ¿Qué es ejercer el sacerdocio? ¿Quién es el sacerdote? En el Antiguo Testamento el sacerdote era la persona que se presentaba o se acercaba a Dios en representación del pueblo, ¿correcto? En términos muy sencillos, el sacerdote hacía muchas cosas. Ofrecía sacrificio, ofrecía ofrenda, ofrecía incienso, colocaba los panes de la proposición, etc. Pero su tarea principal era acercarse a Dios, presentarse ante Dios en representación del pueblo de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Zacarías. En el momento en el que Zacarías se presentó ante Dios, entró en el santuario, entonces se desataron los sucesos milagrosos. Diga conmigo, se desataron los sucesos milagrosos. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Allá Pedro, en sus cartas en el Nuevo Testamento, nos llamó a usted y a mí real sacerdocio y sacerdocio santo. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los sacerdotes en el tiempo en el que estamos, bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesús, a través del Cordero? Diga yo. Tú y yo somos los sacerdotes. Y los sacerdotes tienen una responsabilidad, tienen un deber, que es ¿cuál? A ver, ¿quién deduce? ¿Cuál es el deber del sacerdote? Presentarse ante Dios, acercarse al Señor, ofrecer sacrificio. Hoy, como decía la pastora, no es por medio de bueyes, es por tu propio sacrificio, tu propia vida rendida al Señor. Ofrecer ofrenda. No es hoy necesariamente de grano tostado como se hacía en el Antiguo Testamento, pero ofrenda es cualquier cosa que tú pones de tu vida en gratitud al Señor para agradecerle porque Dios ha sido bueno contigo. Ofrecer incienso, el incienso se representa la adoración, la oración, ofrecer el pan que representa la comunión, la amistad con Dios. Ese es, diga, mi deber.
presentarte, acercarte al Señor. Y cuando tú te presentas ante el Señor, aleluya, es entonces en ese momento en el que se desatan los sucesos milagrosos que tú estás esperando. El Señor me decía, hay mucha gente que está esperando de mí grandes cosas y está bien. Hay mucha gente que está esperando que yo haga algo por ellos y eso está bien. El problema es que no se están acercando a mí. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros podemos venir a la iglesia sin tener una vida de acercamiento a Dios, ¿sabía? Nosotros podemos venir a la iglesia, cumplir con la liturgia, adorar aquí donde todos nos ven, escuchar la palabra aquí donde todos nos ven, pero puede pasar de lunes a sábado y tú no has leído ni un capítulo de la Biblia, ni le has dado 15 minutos diarios al Señor. Le das, déjame decirle, muy poco tiempo a Dios para que haga algo en tu vida. Si solamente le das las 2 horas que tú estás aquí en la iglesia al Señor para que haga algo por ti, oye, yo creo que la falla no está en Dios sino en nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor dice, ¿quieren que yo desate los sucesos milagrosos? ¿Quieren que yo venga a libertad? Porque es Dios el que lo hace. Está bien, yo lo voy a hacer. Pero ellos tienen que cumplir su sacerdocio. Nosotros como la iglesia tenemos que cumplir nuestro sacerdocio. Tenemos que estar en el lugar donde Dios va a desatar su bendición y su poder. Amén. No es en otro lugar. Tú que estás esperando algo de parte del Señor, es en tu lugar de comunión con Dios, es en tu lugar de meditación de la palabra, es en tu tiempo de oración, es en tu tiempo de ayuno, en el que Dios va a hacer esas obras que tú estás esperando. No en ningún otro lugar. El 99,9% de las cosas que Dios hace por nosotros no son en la iglesia. Hay una obra que el Señor hace en la iglesia, sí, está bien. Pero la mayor parte de lo que Dios hace es en tu comunión personal con Él. Porque tú te imaginas que tú creyeras que Dios solamente puede hacer algo por ti cuando la pastora te pone las manos. ¿Tú te imaginas qué pasaría? La pastora se volvería tu Dios. ¿Tú me entiendes? De alguna forma tú considerarías que la pastora es tu mediador entre Dios y tú. Y esto no es así porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Esa es la razón por la que Dios te está esperando en tu casa, en tu lugar de comunión con Él, en el lugar secreto, y dice, cierra la puerta, está conmigo, y entonces yo haré lo que tú estás esperando. Amén. Mire, el Señor me ministraba muchos ejemplos de mi vida, y esto es en los últimos meses de este año. El Señor me decía, fue en mi presencia en este año cuando el Señor me dio la palabra de que quebrantaría la maldición financiera sobre mi vida. Hubo un tiempo en mi vida en el que estábamos en mucha estrechez financiera. Intentábamos por todos los lados, pensamos, Señor, ¿qué hacemos? Esto no funciona, esto no produce, esto no alcanza. ¿Qué hacemos? Y no teníamos palabra del Señor, dirección. O sea, no es que nos hiciera falta, pero había una estrechez que yo sabía que no era la voluntad del Señor. Así que orábamos y le decíamos, Señor, quebranta esto. Hasta que llegado el momento, oiga, perseverando en la presencia de Dios. Estando donde nos toca estar, cerca del Señor. Entonces el Señor me dijo, hoy es el momento en que quebranto esa maldición. Verás lo que necesitas. No soy millonaria, no le estoy diciendo que sea millonaria, pero tengo todo lo que necesito y un poco más, que es la definición de la riqueza. ¿Sabía eso? Si usted tiene todo lo que necesita y un pelo más, es decir, como para echarse el helado, usted es rico. Amén. Entonces, eso lo hizo el Señor me recordaba esto, yo estando en su presencia. No fue que la profeta Lida me llamó y me dijo, tengo palabra para ti. No fue que nadie me impuso la mano, no fue que viendo un video de Cash Luna o quién sé yo. Fue simplemente yo con Dios estando donde tenía que estar. ¿Me entiende? Aleluya. Bueno es Dios. Él quiere darnos tanto, pero tenemos que estar en el lugar en donde Él va a desatar la bendición, que es cerca de Él. Amén. El Señor me decía, por ejemplo, en este año también, hubo un tiempo, le doy testimonio de esto porque esta es una victoria que el Señor me entregó. No sé si usted se dio cuenta, pero cada vez que yo iba a predicar, Zoe se ponía a llorar desconsolada. ¿Cuántos se acordaron de eso? ¿Se acuerdan? En muchas ocasiones fue aquí, así que muchos se dieron cuenta, se ponía a llorar desconsolada como si le estuvieran haciendo un daño. Y pues para su edad no es muy normal esto. No es que los niños nunca lloren por separación, claro que sí. La mayoría de los niños en ciertas edades sufren de picos de ansiedad por separación, es normal. Pero había como un patrón
cada vez que me separaba de ella, había un retroceso. Ella se iba con sus abuelos tranquila, feliz, y de repente hubo un retroceso muy marcado. De repente no quería ir para que sus abuelos, no quería estar con sus tíos, no, había un retroceso muy marcado y algo pasó. Empecé a orar al Señor, hasta que llegó un momento en el que el Señor me dijo, estando en su presencia, ojo, estando en su presencia, orando, meditando en la palabra, el Señor me dijo, Zoe está atemorizada porque tú hiciste un pacto de sobreprotección con ella. Porque cuando ella estaba muy pequeña hubieron unos tiempos difíciles y parece que yo de alguna manera en mis emociones y mis palabras hice un pacto de te voy a cuidar para que nada te ocurra. Y el Señor me dijo, eso es equivocado. Yo soy su padre y yo soy su protector. Tienes que quebrantar eso. Esa es la razón por la que cuando yo me separaba, había en ella un temor real, pero yo era la que había ministrado esto. ¿Me está entendiendo? Me había puesto en el lugar de Dios. Entonces el Señor me dijo, quebranta eso. Hermanos, literal, desde el momento en que yo hice esa pequeña oración, bueno, usted ve, para la gloria del Señor, no hemos visto más a Zoe llorar desconsolada cuando voy a predicar o cuando se tiene que separar de mí. Y el Señor me dijo, ¿ves? Las cosas que yo puedo hacer cuando estamos, ¿dónde? En su presencia. En este año también, el Señor en su presencia me liberó de una cantidad de temores que usted no se imagina. Ahora, sigo luchando con muchos temores. Cuando el Señor le ministra en el área del temor, recuerde que los temores son de muchos tipos, en muchas áreas, y el Señor va paso a paso en cada área, ¿ok? Liberando del temor. Ya en mi vida el Señor me había liberado de algunos temores, pero en este tiempo el Señor me libertó, por ejemplo, del temor al rechazo, del temor a la gente, del temor a expresarme fuera del púlpito. Porque algo pasa, cuando yo le decía a la gente, no, es que yo soy tímida, es que a mí me cuesta acercarme a las personas, me cuesta conversar, me cuesta, la gente decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque me ven en el púlpito. Pero a mí decirle que en el púlpito pasa algo, y es que te toma el Espíritu Santo. El problema es cuando uno sale del púlpito, que pasa la cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Por sus propósitos el Señor hace lo que va a hacer, pero allá, abajo del púlpito, afuera del púlpito, tenemos que ser igual de libres que aquí. Entonces el Señor me ministraba en esto y esta fue una de las cosas que pasó en estos meses de este año. El Señor me sacó de regiones de cautividad, de temor. O sea, muchas. ¿Por qué? Por sus propósitos, pero yo estaba haciendo algo. Y no es por llevarme la gloria de nada. Lo que quiero es que usted siga un ejemplo. No soy perfecta. No puedo decir lo que Pablo dijo. Literal, no puedo decir lo que Pablo dijo. Pero en esta área puedo decirle que me funcionó. Amén. Y si me funcionó, quiero que le funcione a usted. ¿Ok? Entonces, aleluya. Entonces, en la presencia del Señor, estar, acercarnos, permanecer, perseverar allí. De repente no vaya a ser en días. No es que usted va a orar hoy y de repente pasan 3 días, bueno, no ha pasado nada ya. No. Recuerde que el Señor nos habló acerca de la persistencia. Aquella mujer que necesitaba justicia delante del juez malo, ¿se acuerda? ¿Por qué recibió justicia y de un juez malo? Porque fue persistente. Tenemos que persistir en su presencia. Amén. Ok. Mire, el Señor me hablaba o me recordaba lo que estudiamos en el estudio bíblico hace bastante tiempo ya, acerca de la vid y los pámpanos. ¿Se acuerdan? Aleluya por los que estuvimos aquí porque tenemos un fundamento de esto. Nosotros somos los pámpanos y el Señor es la vid. Vosotros sois los pámpanos, dijo Jesús. Yo soy la vid. Cuando los pámpanos se despegan por alguna razón de la vid, ¿qué pasa con los pámpanos? Mueren, se secan, no pueden producir fruto, se vuelven estériles. ¿Me está entendiendo? Pero mientras el pámpano está pegado a la vid, recibe los nutrientes que necesita de la vid, entonces él puede producir la uva. Entonces tiene vida y puede fructificar. Igual sucede con nosotros. Necesitamos estar adheridos a la fuente de vida, a la fuente que nos da el poder y los nutrientes que necesitamos para nosotros poder conquistar sobre esas áreas que nos son conflictivas, que nos son difíciles, que hasta hoy no hemos podido conquistar. ¿Ok? Apegados. Y mire, que estudiábamos en ese tiempo, el Señor me recordaba que sucede con la vid, que en ocasiones no da uvas, pero sí da muchas hojas. Algo pasa con esa vid cuando no está produciendo fruto, pero produce, oiga, apariencia de vida. Apariencia de vida.
Tú ves una planta y tú la ves con hojas y dices está viva, pero no necesariamente. Pueden pasar 3 o 4 días hasta que tú empiezas a ver que ya la raíz había muerto. ¿Me está entendiendo? Que ya algo había enfermado esa planta y entonces es cuando ves que empieza a secar y que empieza a morir. Pero por algunos días la planta toma lo último, las hojas toman lo último que le quedan de la planta central y entonces dan apariencia de vida, pero no les alcanza para dar fruto. ¿Me va siguiendo? Muchos de nosotros damos apariencia de vida. Damos apariencia de vida en ciertas áreas, pero no necesariamente estamos fructificando en ellas. Y cuando estamos dando solo hojas, mire, las hojas no sirven de mucho. Al lado del fruto, las hojas no sirven de mucho. Si nosotros estamos dando solo hojas, algo está pasando. Los nutrientes de la vid y de Dios no están llegando hasta nosotros. ¿Por qué? ¿Será que hay un problema de conexión? ¿Me está entendiendo? ¿Será que hay un problema de conexión entre nosotros y nuestro Dios? Nuestra identidad es ser pámpanos. Porque Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos. Sois, ser, identidad. ¿Quién soy? Soy un pámpano. Y si soy un pámpano, diga conmigo, necesito a la vid. Muchas veces nosotros, vamos a decirlo así, en términos coloquiales, nos la tiramos de vid. Nos hacemos pasar por vid. En otras palabras, creemos que nuestros esfuerzos y nuestra disciplina es suficiente para alcanzar las cosas y producimos cierta apariencia de vida. Pero llegará el momento en el que la realidad se va a manifestar. Nosotros podemos alcanzar muchas cosas por el esfuerzo humano. Hay quien, por ejemplo, puede esforzarse toda su vida y alcanzar, por decirle algo, un título universitario, una carrera, una profesión exitosa. Y esto lo hizo sin Dios. Esto lo hizo por sus propios medios, porque fue disciplinado, porque se esforzó, porque se levantó en la madrugada a estudiar, porque cumplió con sus labores, con sus profesores, etcétera, porque se sacrificó en otras cosas y puso su vida a estudiar, a su carrera, a su profesión. Ok, alcanzó ciertas cosas por su esfuerzo humano, pero esa misma persona, escúchame bien, que alcanzó éxito en esa área de su vida por su propio esfuerzo, puede ser la misma persona que aunque aplica esfuerzo en tratar de sanarse de las heridas de la infancia, no lo logra hacer. Y sigue amargado y sigue atado a lo que le hicieron o a lo que no hicieron papá y mamá. Mire, yo he visto a gente que investiga, que va a los psicólogos, busca por internet, lee libros de psicología, de pedagogía, de autoayuda, porque saben que tienen un problema. Se esfuerzan y hacen cosas humanas. Pero quiero decirte que por mucho conocimiento que tengas y mucho esfuerzo humano que apliques, tú necesitas a la vid, porque fuiste hecho con la esencia de pámpano. Tú fuiste creado por el Creador con un hueco de necesidad suya. Tú fuiste hecho para que necesites del poder y la fuerza de Dios. ¿Ves? Entonces, aleluya. Si es para el Señor, apláudale bien. Entonces, no porque hayas logrado algo en algún área, significa que no necesites a la vid. Amén. Volvamos a la vid para que Él nos empodere para lograr esas áreas que todavía no hemos podido alcanzar. Si no las has podido alcanzar, no es porque no te has esforzado lo suficiente, entiéndase. Es porque hay un problema de conexión. Amén. Atendamos a ese problema, a ese meollo del asunto de nuestra conexión con Dios. ¿Cómo estamos en nuestra comunión con el Señor? ¿Estamos bien adheridos, bien pegados a la vid? ¿Estamos recibiendo en la presencia de Dios lo que necesitamos de la vid? Amén. Ok. El Señor me decía, me recordaba allá del hijo pródigo. El hijo pródigo recibió la bendición de su padre, ¿se acuerda? Él recibió esto. Sin embargo, se fue con la bendición. Y el Señor me decía, la bendición no le hizo bien, oiga, separado del Padre. ¿Qué hizo
la bendición con el hijo pródigo cuando él se fue de casa. Lo llevó al lodo con los cerdos, ¿sí o no? Lo llevó a desenfreno, a una vida desordenada, a malgastar todo lo que tenía y a quedar sin nada. Si él no hubiera tenido eso en sus manos, se hubiera quedado en casa del papá. No sé si me está entendiendo. Cuando el Señor te dice, necesito que atiendas a tu conexión conmigo para que yo haga las cosas que tú estás esperando, no es porque Dios sea egoísta o egocéntrico y necesite que tú estés 24/7 delante de Él. Es porque el Señor sabe que cualquier bendición que tú puedas recibir separado de papá no va a ser realmente tan buena para ti. ¿Me está entendiendo? El Señor necesita enseñarte primero lo principal. Primero, lo más importante, que es aprender a estar y permanecer en la casa del Padre. En la casa del Padre podemos disfrutar de la bendición del Padre sin hacernos daño. ¿Amén? Ok. Para los que dicen, sí, bueno, yo quiero el milagro. Me voy con mi milagro hoy. Bueno, te quiero decir que el Señor quiere que te vayas con algo hoy, no necesariamente con tu milagro. El Señor quiere que te vayas hoy con un sentido de responsabilidad de cuidar su presencia. Esto es lo más importante. Si nosotros aprendemos esto, abriremos el camino para recibir lo demás. ¿Amén? Ok, el versículo 9, Lucas 1:9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Le cuento un poco acerca de esto. Es bien interesante. Resulta que se estima que para el tiempo de Jesús había al menos 20,000 sacerdotes disponibles para el oficio. Entonces se echaban suertes o se hacía por sorteo para ver qué sacerdote en qué momento de su vida iba a prestar algún servicio en el templo o en el santuario. Se estima que lo más probable era que cada sacerdote de esos 20,000 pudiera participar una vez de ejercer el sacerdocio activamente. Una vez. Imagínese usted esto. Entonces, entendiendo esto, y que como ya le dije, la parte más privilegiada del servicio en el santuario se creía que era el ofrecer el incienso, se cree que cuando a Zacarías le tocó esto, pues él de alguna manera se preparó o las expectativas fueron altas. Se cree que él probablemente se acercó a los otros sacerdotes que ya habían hecho esto, sería lo más lógico, ¿verdad? Para preguntarles cómo fue, cómo hacerlo, etcétera, ¿verdad? De alguna manera, escuché, se preparó para presentarse ante Dios. Se preparó con expectativa para presentarse delante del Señor. Él no sabía qué podría ocurrir allí. Pero él sentía dentro de sí que algo maravilloso ocurriría en ese lugar. Esta es la forma de acercarnos al Señor. Diga conmigo, con expectativa. Muchas veces nos acercamos a la presencia del Señor por obligación. Hay algo diferente, muy diferente, entre presentarme ante Dios porque tengo que hacerlo y presentarme ante Dios porque creo que en ese lugar Dios va a hacer algo conmigo. Muy diferente en decir voy a presentarme delante de Dios porque tengo que colocar en el grupo que oré, que tuve mi tiempo de oración. Algunos de nosotros colocamos en el grupo nuestro tiempo de oración a forma de disciplina, ¿verdad? Algunos lo hacen por obligación, otros se presentan ante el Señor porque dicen, sé que en este momento Dios se va a presentar y algo en mi vida va a ser transformado. Sé que algo va a pasar. ¿Me está entendiendo? Son dos cosas muy diferentes. La Biblia dice que el Señor es nuestro novio. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros somos la novia que está siendo preparada para desposarse con el cordero, es decir, el novio, ¿correcto? Yo quiero que piense en esos tiempos en los que usted estaba de novia, de novio. ¿Ah? Los tiempos de noviazgo en los que el esposo y la esposa no tenían ningún defecto. ¿Verdad? Aquellos tiempos en los que nos preparábamos para aquella cita, aquel encuentro, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué se pondrá él? ¿Qué vamos a conversar? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Qué ocurrirá? ¿Será que me va a pedir matrimonio en esta cita? Etcétera, ¿verdad? ¿Qué es eso? Preparación y expectativa. ¿Sí o no? Expectativa. ¿De dónde viene la expectativa? De que amo a esta persona.
de la consideración que tengo por esta persona. Si el Señor dice que Él es nuestro novio y nosotros somos su novia, Él espera esa misma expectativa. Él espera ese mismo deseo, ese mismo anhelo de me voy a encontrar con el novio. Ese mismo anhelo de que cuando vamos a la presencia del Señor fuera, yo hice por ejemplo un devocional de Itiel Arroyo. En una de las partes del devocional nos manda a hacer una actividad y dice, coloca una silla enfrente de ti, imagina como si estuvieras en una cita tal cual, tú siéntate en una silla y imagina que el Espíritu Santo está en la otra silla. También manda a hacer la cena del Señor, dice, prepara una habitación como si fueras a cenar con tu esposo, con tu esposa, prepara el pan, prepara el vino, prepara la mesa, colócate bien, vístete bonito. Mire, esto es físico, pero lo que nos enseña es un principio espiritual. Cuando nosotros nos presentamos al Señor, debería ser con esta misma preparación y esta misma expectativa. Porque el que se va a presentar es nuestro amado, es nuestro novio, es el deseado de las naciones. El que se va a presentar es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Que nosotros a veces subestimamos por la familiaridad, que subestimamos por tantas cosas, pero hermanos, realmente es el único que tiene en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único digno de abrir los sellos. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el Dios de toda la creación, el que se va a sentar en la silla que le vas a preparar ante ti. Entonces nosotros deberíamos acercarnos a Él con la expectativa de quién es Él y de lo que Él puede darnos en ese lugar. Muchos de nosotros no recibimos porque no tenemos expectativa. Muchos de nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo porque cuando venimos al Señor no pedimos con un clamor real. Cuando la Biblia dice clama, usted sabe, ¿no? Que en la Biblia hay diferentes palabras para la oración. Una de ellas es clama. Clama hace referencia a un estado de fervor en tu corazón que te lleva a gritar. Cuando tú lees la traducción de clamar, significa gritar o hablar a gran voz, pero viene de un fervor en el corazón. ¿Cuántos de nosotros oramos de esta manera? Cuando oramos por una necesidad, por una situación, oramos con fervor, oramos con dolor, oramos con necesidad, oramos anhelantes por ver las obras de Dios. O como le digo, oramos simplemente por cumplir. Porque hay que tener la hora de oración. Con resignación tal vez. Muchos de nosotros aún oramos con resignación. Bueno, que sea lo que Dios quiera. No. No es lo que el Señor anhela. ¿Ok? El Señor me decía, recuerden quién soy yo y eleven sus expectativas. Zacarías se preparó, investigó, estudió, le preguntó a los otros acerca de Dios, acerca del santuario, acerca de la obra del sacerdote, para presentarse ante el Señor. El Señor me decía, ustedes también me tienen que estudiar antes de presentarse ante mí, antes de poner su petición. Consideren quién soy yo. Considera, por ejemplo, que Dios es el Shaddai. Es omnipotente y todopoderoso. Significa que no se queda corto en ningún área. Considera que para Dios no hay nada imposible cuando tú vas a pedirle. Y eleva tus expectativas entendiendo esto. ¿Me sigue? Considera que Dios te ama. Y por cuanto Dios te ama, Dios anhela bendecirte. Como diría aquel leproso, si quieres puedes sanarme. Porque muchos de nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios quiere? Sí quiere. Eleva tus expectativas entendiendo que Dios te ama y lo que quiere es responder tu oración. Entendiendo que Dios te ama, pide por más. ¿Me está entendiendo? Eleva tus expectativas. Piensa o considera al Señor como el Padre que es. Si el Señor se presentó con la esencia del Padre o se nos manifestó como Padre, significa que Él se mueve como Padre. Y los padres, al menos los buenos, aunque la Biblia dice que aún los malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué es esto? Un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Darnos buenas dádivas. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Considera que si ya Dios se entregó a sí mismo en carne, en la cruz del Calvario, si no te negó lo más alto que Él tenía, que fue su Hijo en la cruz del Calvario, ¿será que Él te quiere negar alguna otra cosa? ¿Será que Él te quiere negar esa libertad de esa área que te sigue dando dolores de cabeza? ¿Será que Dios te quiere negar esa sanidad, esa libertad en tu alma, en tu espíritu? No quiere.
Pero muchas veces nuestras expectativas no se encuentran con el nivel de Dios. Nosotros, esta semana escuché esta frase, es de una profeta que se llama Esther, pero no recuerdo su apellido. Comienza por A. Pero ella dice, yo creo y Dios crea. Y esto es correcto. Nuestras expectativas tienen que llegar a los niveles de lo que Dios quiere hacer para que entonces se cree. ¿Me está entendiendo? Para que entonces veamos manifiestas las cosas. Por eso el Señor me dice, estúdienme, considérenme quién soy. Abre la Biblia, considera mis promesas, considera lo que he dicho, considera que mi mismo hijo dijo, hasta ahora nada me habéis pedido. Considera que fue mi mismo hijo el que les dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Considera cuál sea mi voluntad en este asunto, que es darte buenas dádivas y libertarte. Considera que mi hijo fue manifestado para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué entonces Dios querría que tú sigas cautivo bajo las obras del diablo? Si para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacerlas. Pero yo tengo que prepararme para presentarme ante Dios. Tengo que prepararme a través de su palabra, a través de meditar en Él y subir mi fe, elevar mis expectativas. Porque Dios quiere hacer más contigo de lo que tú estás pidiendo. Dios quiere hacer más para ti de lo que tú consideras que Él puede hacer. Tu milagro será del tamaño de tu Dios. Si tú tienes un Dios pequeño, tendrás un milagro pequeño. Pero si tú logras descubrir que tienes un Dios grande, entonces tus expectativas van a subir, tu fe va a subir con esto y tu milagro será tan grande como es tu Dios. Amén. Ok, el versículo 13 de Lucas. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lo más probable es que cuando Zacarías, recuerde que cuando se presenta el incienso simboliza la oración, ¿verdad? Y se estilaba que cuando el sacerdote estaba presentando o encendiendo el incienso, él hacía una pequeña oración o tenía un tiempo de oración ante el Señor. ¿Qué es lo que el sacerdote oraba o qué es lo que Zacarías oró? Probablemente no oró por cosas personales. Lo más probable es que haya orado por la salvación de Israel, por el Mesías, porque recuerde que él estaba representando al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el ángel se presenta y le habla de que Elizabeth va a tener un hijo y le habla a él acerca de sus áreas de esterilidad y le dice, te voy a libertar a ti, o Jesús, el Señor te va a libertar a ti, te va a bendecir a ti, lo más probable es que Zacarías hubiera dicho, ya va, pero yo no estoy orando por eso. No entiendo de qué estás hablando. La oración por un hijo, yo renuncié a eso hace mucho tiempo, porque recuerde que Zacarías ya era de edad avanzada. Lo más probable es que ya ellos hubieran renunciado a aquello. Ya yo renuncié a aquello, yo estoy orando porque venga el Mesías, por la salvación de Israel. Pero mire qué tremendo, que Zacarías no sabía que a través de la respuesta de Dios, del nacimiento de Juan, él iba a cumplir las dos cosas. Iba a libertar a Zacarías y también iba a libertar al pueblo de Dios. Porque recuerde que Juan fue quien allanó el camino para el Mesías. ¿Usted me está entendiendo? Muchas veces nosotros consideramos que nuestras peticiones son egoístas. Que cuando pedimos por nosotros, por nuestra libertad, por nuestra bendición, por nuestra sanidad, por nuestro bienestar familiar, por la reconciliación en nuestros hogares, consideramos que somos egoístas o que de alguna manera a Dios no le importa tanto esto. Pensamos que a Dios le interesa más que el evangelismo en la tarde en la iglesia salga bien. Eso le interesa más, pero no le interesa tu condición, tu bienestar, tu finanza. Esas son cosas poco importantes para Dios. No, déjame decirle que son muy importantes para Dios. Son tan importantes para Dios que es a través de esas cosas que Dios va a hacer contigo que Él va a mostrar al Mesías. ¿Tú me entendiste? Fue a través de Juan, literalmente. Fue a través de la respuesta a la oración de Zacarías y Elizabeth, el nacimiento de Juan, que el Señor mostró al Mesías. Porque Él fue el heraldo, la voz que clama en el desierto, y aquí viene uno. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que el Señor hará en ti
la petición que tú le estás haciendo al Señor, eso va a ser camino para que Jesús sea mostrado. Así que no es egoísta cuando tú pides por ti. No es egoísta cuando tú pides por tu libertad financiera, por tu sanidad, por tu bendición, por ese milagro. No es egoísta, porque es a través de esas cosas que Dios se muestra al mundo. El mundo no lee la Biblia, el mundo te lee a ti. Pablo dijo que nosotros somos como cartas abiertas ante el mundo, ¿me está entendiendo? El mundo no se va a acercar a la Biblia para conocer a Dios, pero te va a ver a ti. Va a ver tu vida, va a ver lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, tu libertad, por ejemplo, de la ansiedad, de las preocupaciones y de los temores, puede ser la bandera de esperanza que alguien más vea y por la que alguien diga, si él fue libre en Jesús, yo también puedo ser libre en Jesús. Y se acerque al Mesías. Amén. Entonces, ahí hay una razón para que tú empieces a pedir por ti. Ahí hay una razón para que tú desentierres las cosas por las que dejaste de orar hace mucho tiempo. Zacarías y Elizabeth probablemente oraron por mucho tiempo por un hijo, pero ya habían enterrado eso. Pero Dios no lo había enterrado. Entonces el Señor me decía, es tiempo, iglesia, que nosotros empecemos a desenterrar aquellos sueños, aquellas cosas que un día anhelamos y que oramos por tanto tiempo y como no vimos, soltamos. Es tiempo de mirar atrás y ver qué fue lo que se quedó en el camino. Porque puede ser que el Señor no haya renunciado a aquello aún. Amén. Puede ser que el Señor quiera que nuevamente levantes tu expectativa con respecto a aquello, porque puede que Dios quiera hacer algo allí. No solo por ti, sino por los que te van a observar, sino por los que van a leer tu vida. Amén. Tu libertad en cualquier área, en inmoralidad sexual, mira, tu restauración. Si tú fuiste en tu casa, fuiste maltratado, fuiste abusado, etcétera, que hoy tú busques al Señor y Dios haya restaurado tu vida, puede ser el modelo que otro que viene igual de herido, que viene igual de golpeado, que viene igual de maltratado y de abusado, vea y diga, hay esperanza en Jesús. Entonces no te puedes quedar igual. No puedes decir, bueno, esas son cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Eso que me abusaron, que me maltrataron, que me dañaron, que me marcaron con rechazo, que el diablo me marcó con temores. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Eso está escondido, enterrado. Yo pongo mi mejor cara de cristiano, yo sirvo, yo busco al Señor. Mira, deja que el Señor... Uy, no apagaron la alarma. Deja que el Señor toque esas áreas. Porque esas pueden ser las áreas que signifiquen que alguien se acerque a la salvación. Amén. Ok. Vamos a avanzar un poquito. Estábamos en el versículo 13, ¿verdad? El versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. No es que Zacarías no quisiera creer. Estoy segura que Zacarías, cuando el ángel le dijo esto, él quería tomarse a esto, porque al final era el deseo de su corazón, por tantos años, por tanto tiempo, ¿verdad? Pero había una barrera. Diga conmigo, una barrera. Había una barrera. Es tan tremendo, ¿no? Que el ángel le da la promesa. Y aún Zacarías, conociendo al Señor, teniendo una relación con Dios y anhelando lo que el ángel le estaba diciendo, aún a pesar de todo esto, Zacarías puso un pero. Yo no sé, pero si a mí se me presenta un ángel del Señor, ¿verdad? Y me dice que el Señor va a conceder la petición de mi corazón, yo le digo amén, aleluya. Como María, hágase con tu sierva la voluntad del Señor. Porque estamos hablando de bendición, o de lo que nosotros llamamos bendición, ¿no? Yo lo veo así, pero algo pasaba en el corazón de Zacarías. ¿Quiere que le diga qué era? Se llama decepción. Diga conmigo, decepción. Zacarías había levantado una barrera para proteger su corazón contra la decepción. Por mucho tiempo había pedido y nada había pasado. Y él se había dolido. Cada vez que alguien salía embarazada, que una prima, un familiar, decía aleluya y cantaban, porque dice que cantaban cuando nacía un varón, cantaban, todo el pueblo se juntaba, de alguna manera él se dolía porque su respuesta no había venido.
Así que él levantó una pared para proteger su corazón. Y esto le impidió en este momento orar por eso. Hizo que él enterrara sus expectativas. Dios es tan bueno que pasó por encima de todo esto y le respondió. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de que esto no esté pasando en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado y permitir que Dios sane nuestros corazones de la decepción. Tenemos, repito, que permitir que Dios sane nuestros corazones de la decepción. Que Dios no haya respondido a aquella oración en aquel momento no significa que Dios hoy no quiera hacer algo contigo. Que Dios en aquella ocasión te haya dicho no, no significa que siempre te vaya a decir que no. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros nos quedamos con el no del pasado y traducimos que Dios siempre nos va a decir que no, y como nuestra expectativa y nuestra fe muere, los sí de Dios no se ven, no se crean, no los vemos manifiestos, ¿ok? Tenemos que acomodar nuestros corazones, permitirle al Señor, permite al Señor que te sane. Si viviste alguna situación difícil en tu vida y eras creyente y le pediste al Señor, Señor, sácame de esto, Señor, libértame de esto, aún hoy, si tú estás viviendo circunstancias en tu casa y estás buscando al Señor y te estás preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te busco? ¿Por qué no me libertas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no acomodas? Mira, no permitas que esa decepción te robe lo que Dios sí quiere hacer contigo. Tal vez no era el tiempo, tal vez no era el medio, tal vez no era esa la voluntad del Señor, pero quiero decirte que Dios sí tiene cosas buenas para ti y sí tiene un tiempo para la manifestación de esas cosas, así que no puedes quedarte con los no. Tienes que empujar por los sí de Dios. Amén. Ok, versículo 20 de Lucas 1 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ok. Zacarías tuvo consecuencias por su incredulidad. ¿Cuántas consecuencias tenemos nosotros por no creerle a Dios? En otras palabras, ¿de cuántas cosas nos perdemos? ¿De cuántas cosas nos perdemos por no creerle al Señor por algo? Mire, hay tantas cosas que el Señor quiere hacer en tu medio, en tu familia, en tu corazón, en tus finanzas, pero tú ni siquiera has empezado a pedir ni a creer por ellas. Nuevamente repito, eleva tus expectativas. Cree que el Señor puede hacer más cosas contigo y déjate de perder de lo que el Señor quiere. Entonces, Zacarías sufrió ciertas consecuencias, pero ¿sabes qué me parece que es lo más fuerte que sucedió aquí? Porque él no perdió su milagro, ¿ok? El Señor sí cumplió su promesa y Juan nació. Sin embargo, en todo el tiempo en que él esperó por la manifestación de esa promesa, él quedó mudo. Yo me imagino, es que métase en la historia conmigo. Yo imagino un papá que después de 60, 70 años, qué sé yo, el mayor anhelo de su corazón era tener un hijo, recibe la promesa de Dios de que va a tener un hijo, sabe por ello que así va a ser y no se lo puede comunicar a nadie. ¿Usted me está entendiendo? Como si la mujer que ha tenido ciertas pérdidas buscando tener un hijo, sale embarazada y este bebé viene bien, gloria a Dios, pero resulta que, vamos a decirlo así, el esposo le dice, a nadie se le puede decir. ¿Usted se imagina a la mujer? Pasa que como que no pudiera terminar de disfrutar del asunto, ¿verdad? Como que tuviera que gritar a voz populi su victoria, su bendición, ¿verdad? Pero algo la frena, algo la detiene. Igual estaba pasando con Zacarías. Él no se estaba perdiendo el cumplimiento de la promesa, pero se estaba perdiendo de disfrutar. ¿Me está entendiendo? De disfrutar de lo que iba a ocurrir. A veces nosotros, por esperar aquel día, aquel preciado día en que Dios por fin responda a mi oración, nos perdemos de disfrutar el hoy. Y es que hoy también Dios te bendice. Tal vez no con aquello, pero hay mucha bendición de Dios alrededor de ti. ¿Sí o no? Y nos perdemos de disfrutar las cosas de Dios porque estamos atascados con aquello que Dios no ha hecho por nosotros.
Eso es maldición por incredulidad. Porque si yo supiera que Dios lo va a hacer en su momento, me dejo de preocupar por aquello y empiezo a gozarlo de hoy. ¿Me está entendiendo? Entonces disfrutemos de lo de hoy, de lo que el Señor está haciendo hoy, entendiendo que aquello va a llegar también a su debido momento. Amén. Ok, el versículo 24 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Ok, mire esto. Concibió su mujer. Cuando dice que concibió, significa que no fue una concepción virginal o milagrosa como la de María. O sea, cuando dice que concibió, significa que Zacarías tuvo relaciones sexuales con su mujer, ¿ok? Y Elizabeth concibió. ¿Qué significa esto? Zacarías y Elizabeth colaboraron con el plan de Dios. Zacarías no dijo, bueno, si el ángel dijo que Elizabeth iba a tener un hijo, yo no me voy a meter ahí. Que lo haga Dios, aleluya. No, así no trabaja Dios. Porque la Biblia dice que nosotros somos colaboradores suyos. Porque desde el principio vemos que Dios eligió hombres y mujeres para usarlos para hacer sus obras, ¿sí o no? Entonces, cuando tú estás esperando el milagro de Dios, tú no puedes decir, bueno, que Dios lo haga. Yo me voy a echar a hacer el hueco en la cama mientras Dios lo hace. Tú tienes que constituirte colaborador de Dios, hacer tu parte. Y la primera es buscar la presencia del Señor. Ya vimos esto, ¿verdad? Pero la otra parte es lo que nosotros llamamos la oración. ¿Qué es eso? Que tú oras y después sales a hacer algo. Después sales a atreverte. Atreverte. ¿Por qué te atreves? Porque sabes que Dios te respalda. Porque tienes fe, porque tienes expectativa. Entonces, si tú estás esperando, por ejemplo, el milagro de Dios financiero, ¿verdad? Tú estás esperando un buen trabajo de Dios, un buen negocio, una forma de ingresos. Y tú dices, bueno, yo le creo al Señor, yo estoy orando y le creo al Señor por eso, pero hasta allí te quedas en tu casa. No estás colaborando con Dios. Tú tienes que salir a hacer algo. Tú tienes que salir a tocar puertas, a llevar currículum, a preguntar qué puedes hacer algo con tus manos, vender algo. ¿Qué es lo que tienes a la mano? ¿Me está entendiendo? Tú tienes que constituirte colaborador de Dios en lo que Dios quiere hacer. ¿Me sigue? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú por lo que tú estás esperando ver de Dios en tu vida? Algo tienes que hacer tú. Si tú quieres, por ejemplo, tu reconciliación matrimonial, familiar, tú quieres la restauración en tu hogar, ves que hay muchos problemas en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, siempre es un pleito, siempre es un problema, hay mucha amargura y mucho dolor, hay mucha rabia contra los hijos entre ustedes, y tú dices, tú oras, bueno, Señor, te creo, algún día tú manifestarás la restauración familiar. ¿Qué estás haciendo tú, hermanito? ¿Le estás preparando por lo menos semanal una cita a tu esposa o a tu esposo? Al menos una vez cada semana le dice, mi vida, vamos a salir a comer, vamos a disfrutar, vamos al cine, vamos a hacer algo tú y yo, te preparé esto, ponte bonita. ¿Me están entendiendo? ¿Quieres, por ejemplo, que tu esposa se someta, sea sumisa, se sujete, te ame, te respete, no ande por allá buscando otra cosa? ¿Estás haciendo algo? Además de esperar que el Señor haga, haz algo. Con tus hijos estás haciendo algo. Que están rebeldes, que no me quieren obedecer, que te estás poniendo en sus zapatos. Estás indagando cómo les va en el colegio, si tienen problemas, cómo se sienten. O tú ni siquiera te esfuerzas porque es incómodo acercarse a los adolescentes, ¿verdad? Tú dices, no, mejor no me meto ahí, que Dios lo haga. Pero tú estás haciendo algo. Colaboradores suyos. Amén. Cuando tú haces algo, honra a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces algo significa que tú le estás creyendo. Significa que estás creyendo que Dios está contigo, que Dios te respalda. Te estás atreviendo porque te estás fundamentando en Él. Si no haces nada, es porque crees que Dios no te va a respaldar. Entonces cuando haces, Dios aprueba.
Y dice, está accionando, porque la fe sin obras es... ¿Vio cómo la Biblia se enseña sola? Tenemos que hacer algo entonces, amén. Ok, voy terminando. El versículo, vamos a adelantarnos en Lucas 1 y voy a leer los versículos 62 al 64. Dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Esto cuando ya Elizabeth dio a luz, recordemos que todavía Zacarías no podía hablar. El versículo 63 dice, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. El ángel le había dicho que Juan debía llamarse el hijo, ¿verdad? Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Allá fue incrédulo. Dudó, puso una barrera, no le creyó al Señor. Aquí se le dio una nueva oportunidad. Qué bueno que el Señor nos da otras oportunidades, ¿verdad? Aquí se le dio una segunda oportunidad. No podía hablar. Le preguntan a Elizabeth, ¿cómo se llama? Y Elizabeth le dice, Juan. Y la gente dice, ¿pero qué? ¿Cómo Juan? Si no hay ningún Juan en tu familia. No se estilaba que se colocara un nombre a lo loco, ¿verdad? Pero Juan, no hay ningún Juan en tu familia. ¿Cómo así que Juan? Entonces van con el padre, que supone que es la autoridad. Y dicen, está loca, está diciendo que es Juan. ¿Cómo se llama? Y entonces Zacarías no podía hablar. Él pudo haber dicho, bueno, cualquier cosa. Pudo haber dicho, no voy a decir nada, por ejemplo. O pudo haberle puesto el nombre que él quisiera. Pero se esforzó para, escuche, obedecer. Se esforzó para obedecer. Tuvo que buscar una tablilla para comunicarse. Pero se esforzó para obedecer y dijo, Juan. Obedeció. Fue colaborador de Dios en la fe. ¿Y qué pasó cuando Zacarías manifestó esto? ¿Qué pasó cuando Zacarías manifestó que ya le creía al Señor porque Dios se había demostrado fiel y que a partir de ahora le iba a obedecer al Señor, iba a ser su colaborador como él se lo merecía? ¿Qué pasó? Dice que en ese momento su lengua fue suelta. Ya va. La promesa del ángel fue que junto con el alumbramiento, su lengua iba a ser suelta, ¿verdad? Él iba a poder hablar. Pero ahí estaban preguntando el nombre y él todavía no podía hablar. ¿Me está entendiendo? Ahí estaban preguntando el nombre. Ya el niño había nacido y él todavía no podía hablar. Algo tenía que pasar para que ocurriera lo milagroso. ¿Se acuerdan? ¿Estamos esperando milagros de Dios? ¿Se acuerdan? Ok. Estamos esperando que Dios ministre nuestras áreas estériles, que Dios nos ayude con esas áreas conflictivas, que Dios nos liberte de las tinieblas. Ok, ese milagro que estamos esperando, algo tenía que pasar. Primero, aunque la promesa de Dios estaba dada, ojo, para que ese milagro ocurriera, él tenía que, ¿qué? Tenía que obedecer. ¿Me entendió? Termino con esto, ¿por qué? Porque el Señor te está dando una orden hoy. La orden es, acércate a mí, cumple tu sacerdocio, eleva tus expectativas ante mí. Esto es una orden, no es una sugerencia. Porque si tú eres sacerdote, tú tienes un deber y una responsabilidad. Ahora el Señor te dice, tú estás esperando de mí un milagro. Tú estás esperando mi intervención. Yo lo voy a hacer, la promesa está dada. Yo lo voy a cumplir, pero algo tiene que pasar antes. Tú tienes que obedecerme. ¿Me entendió? Entonces, no temo decir que al que salga de aquí a obedecer a Dios, el que salga de aquí a obedecer a Dios, a cumplir su sacerdocio, a perseverar en la presencia de Dios, a creerle a Dios por cosas grandes, no temo decir que Dios va a cumplir su parte, porque Dios es fiel para cumplir. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.